Hola, buenos días. Vamos a trabajar el día de hoy el tema de las columnas. Hasta ahorita hemos estado trabajando con documentos continuos de una sola columna de texto, escribiendo, elaborando nuestros documentos, pues en lo que es nuestra hoja de trabajo, desde su margen izquierdo a su margen derecho, agregando elementos, colocando tabuladores, imágenes y demás elementos en nuestro trabajo. Sin embargo, pues en Word también podemos elaborar documentos que lleven columnas. Columnas como las revistas que vemos aquí en esta hoja de revista, que están 3 columnas de texto, o en los periódicos, que también el texto viene en columnas, no es un texto continuo de toda la hoja. Tenemos aquí 3 columnas en esta hoja de periódico, al igual que en esta hoja de revista que está también en columnas, dando un aspecto diferente, pues un formato diferente que también podemos manejar aquí en Word. Tenemos 2 tipos de columnas. Vamos a manejar las columnas a todo el documento. Todo el documento pues podría ser como en esta revista. La columna comienza al inicio de mi hoja, comienza otra columna. Aquí hay una imagen. Esta imagen está desplazando el texto hacia abajo. De lo contrario, pues la columna comenzaría aquí arriba y hasta el término de la hoja, y una tercera columna que de la misma manera está siendo desplazada por esta imagen, pero que aquí podríamos tener el formato de columnas en todo el documento. Además, si hubiera más hojas, todas las hojas del documento van a llevar 3 columnas. Si nuestro documento tiene 5 hojas, las 5 hojas deberá de tener columnas o se pondrán en columnas. Al llenar una hoja con las columnas que hayamos definido, nos brinca Word o nos pasa a la siguiente hoja. En la primera columna se llena la primera, nos pasa a la segunda, posteriormente a la tercera, y al llenar la segunda hoja, Word nos pasa a la siguiente hoja. Estas son columnas a todo el documento, pero también tenemos columnas de aquí en adelante. Y ese formato incluye que de donde tengamos colocado nuestro cursor hacia abajo, se va a poner columnas. De donde esté el cursor hacia arriba, no se va a poner columnas. Y aquí podríamos verlo que de esta parte hacia abajo hay columnas, pero de esta parte hacia arriba no hay columnas. Entonces este sería columnas de aquí en adelante, y este sería columnas a todo el documento. Vamos a ver entonces ahora cómo colocar ambos tipos de columnas a nuestros documentos. El primero, que es el más sencillo, bueno, los dos son sencillos, es muy sencillo poner columnas en Word. Vamos a colocar columnas a todo el documento y vamos a ir a la ficha diseño de página, y en diseño de página tenemos la herramienta columnas. Nos está mostrando de forma directa cuántas columnas queremos: 1, 2, 3, la izquierda más pequeña, la derecha más pequeña. Vamos a entrar en más columnas, y en más columnas pues aquí nos podemos indicar nosotros el número de columnas que queremos. Por default pues está 1 y tenemos una vista previa de cómo es una columna, pero podemos cambiar a 2 columnas, a 3, a 4 o a las que necesitemos. Voy a dejarlo en 3 columnas, y las vamos a dejar de igual ancho y con un espacio de 1.27 centímetros. Por eso está marcado aquí columnas de igual ancho. Tenemos aplicar a todo el documento, y aquí es precisamente donde está la otra o el otro tipo de columnas, que es de aquí en adelante. Vamos a dejar a todo el documento y tenemos la opción aquí de colocar una línea entre columnas. Esta línea pues lo que nos hace es dividir
una columna de la otra mediante una línea vertical. Lo podemos colocar o no, eso va a depender ya de nosotros, como queramos realizar nuestro documento. Yo no lo voy a colocar y voy a dar clic en aceptar, teniendo 3 columnas de igual ancho a todo el documento. Voy a dar a aceptar y en este momento puedo identificar mis 3 columnas. Aquí en la regla horizontal tengo marcado de blanco mi columna, aquí está mi margen en gris o mi espacio, otra columna, mi espacio, otra columna y pues ya mi margen derecho y mi margen izquierdo. Y aquí puedo comenzar a escribir y observamos que el texto se va alineando en la columna, respetando el margen izquierdo y el espacio de la derecha. Se nos va formando aquí ya nuestra columna. Nuestro texto pues lo podemos justificar. Se nos forma nuestra primera columna y podemos seguir escribiendo y de forma automática Word nos va a ir formando la columna hasta que llenemos nuestra primera hoja con nuestra primera columna. En ese momento automáticamente el cursor nos va a saltar para darle forma a la segunda columna. Igual podemos seguir escribiendo y al terminar de llenar nuestra segunda columna nos va a saltar a la tercera columna para darle forma. Al tener nuestras 3 columnas llenas, Word nos agrega otra hoja igual con 3 columnas. Sin embargo, puede ser necesario que solamente coloquemos un bloque de texto y ya tengamos que movernos a la columna número 2. En ese caso, tenemos que insertar un salto manual. Aquí, pues como no estoy completando toda la hoja, toda mi columna de texto, pues no me puedo brincar para acá. Aunque yo dé clic, no me puedo brincar a la columna 2 ni a la columna 3. Si solamente necesito este texto y ya necesito pasar a escribir a la columna 2, entonces agrego un salto de columna, para lo cual me voy a ir a la ficha diseño de página y al lado derecho de donde coloqué las columnas tengo la herramienta saltos y hay varios tipos de saltos. Voy a elegir mi salto de columna, pero antes debo asegurarme que mi cursor esté al final del texto de mi primer columna. De lo contrario voy a cortar mi columna, voy a cortar mi texto y lo que esté al lado derecho de mi cursor se va a pasar a la siguiente columna. Por eso mi cursor debe de estar al final del texto de la columna. Ahora sí me voy a saltos de columna y ahora mi cursor está en la siguiente columna. Aquí podemos continuar escribiendo el texto correspondiente a la segunda columna. Y observamos que el texto va dando forma a la columna número 2. Tenemos 2 columnas. Igual puedo continuar escribiendo en esta segunda columna y al terminarla me va a saltar a la tercera columna, o en caso de ser necesario colocar un salto de columna para irme de la columna 2 a la columna 3. Vamos a diseño de página, saltos de columna. Recordemos que mi cursor debe estar al final del texto de la columna. Estamos en la columna 3 y aquí ya en la columna 3 podemos continuar escribiendo para formar nuestra tercera
columna. Bien, de esta manera dimos forma a un documento con 3 columnas, a las columnas a todo el documento. Al terminar una columna, colocamos un salto de columna para brincarnos nosotros a la columna siguiente. En la columna 2, un salto de columna para saltar a la columna siguiente. Vamos ahora a realizar un documento, pero con columnas de aquí en adelante para ver la diferencia. Vamos a abrir uno nuevo. Y en este documento vamos a escribir un título aquí al inicio que sea la formación del sistema solar. Lo centramos, lo hacemos más grande, negritas, y nos vamos a bajar. Aquí nosotros podemos seguir escribiendo. Y notamos que no hay más de una columna o un texto normal, continuo. Vamos a hacerlo un poco más pequeño este. Ahí está bien, lo alineamos a la izquierda. Y ahora, bueno, nuestras columnas van a estar de aquí en adelante, de donde está el cursor hacia abajo, pero del cursor hacia arriba no habrá columnas. Hacemos el proceso, vamos a diseño de página, columnas, más columnas. Vamos a colocar igual 3 columnas de igual ancho. Voy a colocar una línea entre columnas esta vez. Y al aplicar, no voy a aplicar a todo el documento, voy a aplicar de aquí en adelante. De aquí en adelante, de donde está el cursor hacia abajo. Aceptar. Y podemos ver que ahora sí ya tenemos nuestras 3 columnas. Voy a colocar este texto para darle forma a la columna. Lo voy a copiar y lo voy a pegar. Voy a hacer un poco más pequeño. Color morado. Aquí, igual, para pasar a la siguiente columna hay que agregar un salto. Un salto de columna. Pego el mismo texto para darle forma a la columna. Vamos a pintarlo de otro color para identificarlo mejor. Y de la misma manera, al finalizar la segunda columna, pues agregamos un salto para pasar a la tercera columna. Y de esta manera, pues podemos identificar que de donde estaba nuestro cursor hacia arriba no hay columnas. De donde estaba nuestro cursor hacia abajo colocamos 3 columnas y nos aparece por aquí la línea que habíamos indicado, línea entre columnas y nuestras 3 columnas. Todo esto lo podemos hacer en diseño de página, columnas, más columnas, aquí lo tenemos. Número de columnas, marcada línea entre columnas, columnas de igual ancho y si queremos de donde está el cursor en adelante nuestras columnas o queremos aplicarlas a todo el documento. Bien, pues terminamos nuestro tema, manejamos las columnas, los 2 tipos de columnas que tenemos en Word, pues ya nosotros utilizaremos la que mayor se nos adapte, la que necesitemos para crear nuestros documentos, ya sea de aquí en adelante, ya sea a todo el documento, o igual tal vez no ocupemos colocar columnas, tenemos ya más herramientas para nuestros documentos.